pantalla, no, parece que no. Parece que no. Ahora sí. Oye, ¿cómo les fue la prueba de la semana pasada? ¿Lo encontraron fácil, difícil, término medio? Yo encontré que estaba regalado. A lo mejor ustedes no sintieron lo mismo. Bueno, los resultados yo creo que se los voy a tener el lunes. Pero como les da el puntaje al tiro, cuando terminaban, incluso hasta ustedes pueden sacar la nota al tiro, ya aplicando la escala de nota ahí en Google. Así que, bueno, me parece que si tenían más de 15 era como un azul, como entre 16 y 17 era azul. Y si era menos de 15 ya estaba como más tirado para el rojo. Pero bueno, ahí vamos a ver el lunes cómo estuvieron los resultados. Yo creo que les fue bien. Esperemos que así sea. Ya, chiquillos, entonces que vamos a estar viendo básicamente lo que son los explosivos más conocidos que se usan en minería a cielo abierto, como el ANFO, las emulsiones, los hidrogeles, ya, también las pentolitas. Ya, todo esto se usan y bastante en minería a cielo abierto, sobre todo el ANFO. Ya el ANFO, si uno saca estadística, eh, es más o menos el 80% del explosivo que se utiliza en las faenas a cielo abierto. ¿Ya? O sea, 8 de cada 10 minas a cielo abierto acá en Chile están usando ANFO en sus tronauras. Así de popular es este explosivo. ¿Ya? En el caso de la emulsión es menos porque son aplicaciones más puntuales, más que, o sea, por ejemplo, cuando se encuentran con una alta presencia de agua eh, o cuando el macizo es muy duro o tiene muchas grietas, también ahí se opta más por las emulsiones o los hidrogeles. Y en el caso de las pentolitas, son explosivos multiplicadores. Ya uno de repente se acostumbra a decir mal las cosas. Eh, por ejemplo, uno de los tecnicismos o de las palabras que utilizamos mal desde un punto de vista técnico es decirle a las pentolitas iniciadores, ¿ya? O decirles APD también, ¿ya? Ambas palabras técnicamente están incorrectas, ¿ya? Porque no todas las pentolitas son APD ni son iniciadores, sino que son multiplicadores. ¿M? Eso es como la función que cumple la pentolita. Multiplica la energía de un detonador. El detonador, al final de cuentas, es como el que inicia todo el proceso. Y la pentolita lo multiplica eso y eso golpea la carga columna y sigue después el proceso de la tronadura. Pero no es el inicio de la tronadura de la pentolita. ¿Ya? Y APD es el nombre que un fabricante le da a este producto. No todas las pentolitas son APD tampoco. ¿Ya? Así que bueno, ahí eh, esos son algunos como tips que les puedo decir de estos explosivos que, bueno, acá no los vamos a estar viendo tan en detalle, sino que las propiedades más eh, como más importantes de cada uno. ¿Mm? Pero no tenemos tanto tiempo así como para abarcar todo lo que tiene cada uno de los explosivos. Lo que sí es importante también manejar es que en minería trabajamos con los explosivos químicos. Ya ese es como el nicho o el grupo con el que vamos a estar trabajando nosotros. Y este grupo de explosivos químicos se dividen en altos explosivos y agentes de tronadura. Ya podríamos decir que los altos explosivos son los que
multiplican la energía, como por ejemplo las pentolitas, o que muchos altos explosivos se comportan como cebos también, ¿ya? Los cebos son los que van a estar de cierta forma iniciando la columna explosiva, ¿m? O los multiplicadores que le decía yo antes. Pero los vamos a situar en el fondo del pozo, a los altos explosivos. En cambio, los agentes de tronadura los vamos a tener en la columna de los pozos o en la parte o en la parte principal de la carga, ya que la columna puede llegar a ser el 95% de todo lo explosivo que está, ¿ya? Así que básicamente es como el explosivo al pozo, el agente de tronadura. Y gran parte de ellos son nitrocarbonitratos. ¿Ya que quiere decir esto? Que son eh, sustancias químicas con base en nitrato. ¿M? Nitrato de amonio, nitrato de calcio, nitrato de potasio, creo que también hay. ¿M? Bueno, ahí lo vamos a estar viendo. Pero son varios nitratos que están combinados ahí para llegar a obtener estas mezclas con las que uno trabaja. Y la más importante o la más popular de todas es el nitrato de amonio, ¿ya? Pero no es la única que está presente en los explosivos químicos. Em, Entonces, bueno, aquí hay algunos temas que en este enunciado que yo ya les mencioné, del 80% del ANFO que está presente en las faenas mineras, de superficie, que el ANFO se forma por nitrato de amonio y petróleo o algún combustible, ¿ya? Eh, el tema es que si lo trabajamos por separado, este nitrato de amonio y este petróleo no deberían ser tan explosivos, ¿ya? Pero el problema es cuando se juntan. Bueno, problema en algunos casos y ventajas en otros, porque para términos mineros es una ventaja que el nitrato de amonio se comporte como un explosivo si lo mezclamos con petróleo, ¿ya? Pero en el caso de los accidentes, muchos accidentes que se han visto a lo largo de 200 años de minería aproximadamente que hay, eh, muchos de ellos se dan porque se mezclan estas sustancias químicas y no se toman los resguardos suficientes. ¿Ya? Bueno, el año pasado vimos un accidente bien grande. Algunos dicen que es como el más grande de la historia moderna relacionado con explosivos químicos. ¿M? Uno que ocurrió en el Líbano. Y ahí eso fue porque tenían una bodega o, bueno, era como una especie de... Sí, pues era una bodega, ¿m? Pero era un puerto, ya que no estaba acondicionado para guardar estos productos. Y ahí guardaron varias toneladas de nitrato de amonio que combinándose con un poco de combustible que había por ahí también y unas chispas eléctricas y parece que también habían fuegos artificiales metidos, eh, dieron como resultado, creo que fueron como 300 personas fallecidas más o menos, ¿ya? Pero por ahí varios desaparecidos más. Entonces, eh, este tema es bien delicado, ¿ya? Y por eso las personas que trabajan con esto tienen que manejarlo bien. Ya no cualquiera puede trabajar con explosivos. Y en el caso de los profesionales, los mineros somos como los únicos que estamos autorizados para trabajar con explosivos. ¿Ya? No puede venir un mecánico, un eléctrico, ni un industrial, ni un comercial a trabajar con estos temas que están prácticamente acá en Chile relacionados con el tema minero, o principalmente con el tema minero. Ya, pero ¿qué medidas sirven como para poder disminuir un poco el riesgo de trabajar con explosivos? Una de ellas es transportar la materia prima en compartimientos distintos. ¿Ya qué quiere decir esto? Que va a haber en un compartimiento que se va a llenar con nitrato de amonio y otro con petróleo. Y estos camiones fábrica
que son los que se ven en gran minería a cielo abierto, van a estar realizando las mezclas dentro del pozo. ¿Ya? Esa es una medida que se puede utilizar para disminuir el riesgo de trabajar con estas sustancias. ¿Ya? Y así otros más. Hay una serie de protocolos que se tienen que seguir para poder trabajar con estos productos. Em, ya, pero básicamente el ANFO se compone de el nitrato de amonio, pero tiene que ser especial. Ya no puede ser cualquier nitrato de amonio o cualquier tamaño de perla del nitrato de amonio. Tiene que ser uno que esté en un rango entre 1 a 3 milímetros de diámetro. Ya no puede ser ni menor a 1 milímetro ni mayor a 3, porque las mejores condiciones explosivas se dan con esas dimensiones de los PRIL o las perlas de nitrato de amonio. Y entonces si lo combinamos con combustible, eh, esa sal inorgánica, o sea, eh, sí, esta sal se va a comportar como un explosivo, o sea, ya no va a ser un fertilizante, que es el nitrato de amonio en su estado natural, así se trabaja. Se va a comportar como un explosivo y va a cambiar incluso su color. Ya va a pasar de esas perlitas blancas a una rosada. Ya ese es como el color característico del ANFO. Y con eso van a cambiar varias propiedades que tiene esta materia prima que es el nitrato de amonio. ¿M? Y en el caso de los explosivos, hay muchos que de forma separada no se consideran explosivos, pero que al juntarlos o al mezclarlos con otras sustancias, se van a formar explosivos bien peligrosos como el ANFO. ¿M? Y, pero bueno, ahí la legislación igual es estricta en esta materia. Ya, entonces esta sal inorgánica, el nitrato de amonio, mientras no se combine con combustible, no va a tener esa reacción explosiva. ¿M? Eh, pero sí, cuando esté en contacto con combustible o con algún otro tipo de explosivo, como los fuegos artificiales, o esté expuesta en un tiempo relativamente prolongado al calor o a un incendio, ahí sí que puede generar una reacción em, como la que tiene el ANFO, ¿ya? Pero mientras eso no pase, mientras esté bien aislado esta sal y no esté en contacto con otras sustancias que son inflamables o explosivas, va a ser relativamente controlada em, vamos a poder controlar todas sus características, ¿ya? Así que si lo vemos en este estado, no debería haber ningún peligro, ¿ya? Y se puede utilizar como un buen fertilizante. ¿Qué pasa? Que para que el ANFO tenga buenas condiciones explosivas y buenas características, o que alcance sus mayores propiedades explosivas, ¿ya? Porque aquí no... bueno, yo supongo que ustedes en extracción mina vieron lo que son las propiedades de los explosivos. em, y ahí uno ve que, bueno, todos los explosivos mineros o químicos tienen una densidad, tienen un balance de oxígeno, una resistencia al agua, un volumen de gases, em, potencia y energía, ¿m? Presión de detonación, velocidad de detonación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son como 7 propiedades las más importantes y cada una de ellas responde a em, varios estudios que se hicieron antes con ellos. Entonces, en el caso del ANFO, se llegó a la determinación de que tenía que ser un 94% de nitrato de amonio y un 6 aproximadamente de combustible,
es porque al realizar todas esas pruebas se llegó a esa determinación que con ese porcentaje cercano a 6, ya porque el exacto es como 5,7, uno redondea a 6%, pero es 5,7, de combustible se alcanzan las mejores características del explosivo, ya como son la velocidad de detonación que puede llegar a 4100, 4200 metros por segundo y una energía que sobrepasa los 900 kilocalorías por cada kilogramo de explosivo. Ya, lo otro importante en este caso es que se mantiene el balance de oxígeno. Ya para aquí se tiene que cuidar esta propiedad del explosivo, es porque así disminuimos mucho la generación de humos o gases tóxicos, ya como son los óxidos nitrosos, por ejemplo. Si mantenemos estos porcentajes de la mezcla en este rango, no vamos a tener problemas. O si los tenemos, no van a ser tan graves, ¿no? En el caso de la generación de estos contaminantes. Y así que cada explosivo como que responde a la mezcla de la que está compuesto y sus propiedades también están directamente relacionadas con eso. Entonces ahí vamos a ver que el valor exacto que debe tener el ANFO de nitrato de amonio y combustible es 94,3% y 5,7. Ya eso es como el valor con decimal en proporción de la mezcla. Pero uno siempre habla de 94 y 6% así como cerrado. ¿Ya? Si mantenemos esta ecuación balanceada o estos agentes que al final de cuentas se van a estar oxidando en la reacción química, no vamos a estar generando gases tan venenosos. A lo más, dióxido de carbono, ¿ya? Ese va a ser como, podríamos decir que el más tóxico de los gases que se van a producir, pero si variamos estos porcentajes y por lo tanto se pierde el balance de la ecuación química de la reacción, vamos a estar generando los óxidos nitrosos, ¿ya? Y esos son altamente, eh, bueno, contaminantes, tóxicos y mortales, al final de cuentas. Así se miden los gases en cuanto a su peligrosidad, ya en la mortalidad que pueden generar en las personas. Entonces, un tipo de ANFO especial, miren, antes de hablarle de los ANFO especiales, tenemos que preguntarnos por qué es necesario tener ANFO especiales, ¿ya? Eh, una respuesta podría ser porque a mí con el ANFO común me falta potencia, ¿ya? O sea, el ANFO común tiene una baja potencia, entonces yo necesito aumentar esa potencia. Otra puede ser porque tiene baja resistencia al agua. ¿M? Y al necesitar una resistencia al agua mayor, también necesito un ANFO especial. Ya, si yo quiero modificarle una propiedad al ANFO común y corriente, que es el que conocemos, ese rosado, yo le voy a estar agregando alguna sustancia a la mezcla. Y ese es el caso del ANFO aluminizado. Y aquí lo que se busca con el ANFO aluminizado es aumentar las propiedades en términos de liberación de energía del explosivo. Ya entonces voy a pasar de tener un nitrato de amonio blanco, rosado, a uno más gris. Y eso va a ser por la presencia de aluminio que va a tener la mezcla. Entonces lo que yo estoy buscando ahí es generar una mayor liberación de energía o fragmentar más la roca, ¿m? En palabras más simples, podríamos decir. Entonces eso es lo que es la propiedad principal que busca modificar el aluminio
si yo lo estoy integrando ahí en el ANFO. Van a haber otros ANFOs que buscan lo contrario en este caso. O sea, disminuir la cantidad de energía liberada y a través de eso, o eso se va a lograr modificando su densidad. ¿Mm? Y ese es el caso del ANFO liviano. Y el ANFO liviano lo que busca obtener son resultados más controlados de una tronadura o que generen menor daño. ¿Mm? Entonces, variando la densidad, se van a variar varias propiedades, más entre ellas la velocidad de detonación, ¿m? Pero la que yo busco principalmente descender con el ANFO liviano es la energía liberada, ¿m? Disminuirla, para que las tronaduras no generen tanto daño. Entonces, ¿en qué sectores se pueden utilizar ANFO liviano? Básicamente en tronaduras de contorno, ¿ya? Donde yo quiero cuidar alguna cara de banco, por ejemplo, o algún sector que está muy fracturado. Ahí podría utilizar yo anfo liviano porque no daña tanto la roca. ¿Mm? Entonces, siempre hay que preguntarse qué es lo que yo busco en cuanto a resultados, y a partir de eso voy a estar creando o buscando un anfo especial. ¿Ya? Bueno, hay otros anfos especiales eh, que no están acá, que son el anfo pesado y el anfo húmedo, que esos se aplican también cuando uno quiere obtener otros resultados. ¿Ya? Todos los anfos especiales como que buscan obtener una situación o un contexto, buscan un contexto distinto. ¿M? Y por lo tanto obtener también resultados diferentes. Ya en el caso del anfo pesado, lo que se busca ahí es aumentar todas las propiedades del explosivo, del genérico, que en este caso sería el anfo común, y aumentar su densidad y con eso su resistencia al agua, su velocidad de detonación, su potencia de energía. Ya al final el anfo pesado es como el explosivo que tiene las mejores propiedades dentro de los anfos especiales. ¿Ya? Bueno, ahí lo vamos a ver la próxima clase de forma más detallada. A qué, o sea, qué condiciones se tienen que dar para obtener un anfo pesado. Y el otro, el anfo húmedo, se utiliza más en minería subterránea. ¿Ya? Por eso tampoco está acá. Y no va a estar, porque estamos viendo solo explosivos de minería a cielo abierto. Ya, pero el anfo húmedo lo que hace es darle propiedades al explosivo para que se mantenga pegado en las paredes del pozo. ¿Y eso dónde se utiliza? Es cuando yo estoy perforando el techo, por ejemplo. ¿Mm? Y como la gravedad hace que estas materias primas desciendan, ¿mm? Bueno, cuando el anfo húmedo yo genero como una pasta que la mantengo pegada ahí sin que descienda. ¿Mm? Así que esa es como una de las funciones que cumple ese anfo. Ya, pero no lo vamos a ver acá porque es de minería subterránea. Ya, pero son como cinco los tipos de anfo que uno puede encontrar en el mercado. El anfo común, el que tiene 94% de nitrato de amonio y 6 de combustible, el anfo liviano, el anfo aluminizado, el anfo húmedo y el anfo pesado. Y esos son los cinco tipos de anfo que se pueden encontrar. Cada uno cumple una función bien específica. Y así que ahí uno tiene que sacar cuentas, pues, qué es lo que quiere obtener, y para eso va a utilizar uno de esos anfos especiales, ya que en general todos, independiente de la característica que cumplan, todos tienen un valor económico inferior a lo que son las emulsiones y los hidrogeles. Así que se mantienen siendo una buena opción económica.
y además con sus propiedades modificadas. Ya, pero la emulsión es en base a qué se fundamenta. Bueno, acá lo que se hizo con las emulsiones fue unir dos sustancias líquidas que tienen como fases que no se unen de forma natural. Ya es bien parecido a lo que pasa con el agua y el aceite, ya que de forma natural cuesta mucho que éstas se puedan unir y por lo tanto hay que aplicarle o ingresarle a las mezclas otras sustancias que van a permitir que se unan. ¿Mm? Esas son las dos fases líquidas inmiscibles, las que cuesta unirla o que básicamente de forma natural no se pueden unir. ¿Mm? Entonces, en este caso, la emulsión se comporta así, ¿ya? Y vamos a ver que también la consistencia que tiene es, viene de este problema que se genera con esta sustancia. Y el otro es que la emulsión, por ser un alto explosivo, o sea, perdón, un agente de tronadura, también va a estar con con un alto porcentaje de su composición siendo un nitrato. ¿Mm? ¿Y qué tipo de nitrato va a ser? Va a ser nitrato de amonio. ¿Mm? Entonces, ese nitrato de amonio, que se va a comportar como una fase líquida en este caso, y no sólida como en el caso del ANFO, se va a unir con otros emulsificantes y también un porcentaje de agua importante va a estar en la mezcla. Se va a meter a la juguera, entre comillas la juguera, y va a salir el producto que es la emulsión. Ya la emulsión matriz o la que es no explosiva es, tiene un comportamiento o una consistencia bien parecida a la miel. Ya cuando la emulsión se está comportando como explosiva, va a tener una consistencia distinta y un color distinto también, diferente. Ya, que ahí va a ser como un poco más gris, ya, no como el color miel que está acá. Eh, y en ese caso, ya vamos a poder trabajar con ese producto cuando la emulsión se encuentre con esta consistencia. Ya bueno, yo doy un ejemplo a veces para hablar de la emulsión explosiva. Eh, en algunos casos se parece a la mayonesa, a algún tipo de mayonesa, y en otro parece como gelatina, ¿m? Una gelatina de limón, por ejemplo, ¿ya? Como con ese color. Y ya pudiendo trabajar con ella, la vamos a poder tener en dos formatos principalmente. Uno va a ser el formato a granel, ¿m? Que va a ser el de los pozos de cielo abierto, pozos de diámetro grande, y otro formato va a ser en cartucho, ¿m? Que esto es más para minería subterránea. Y al otro que a los formatos de cartucho, algunos fabricantes también le agregan aluminio a la mezcla para obtener diferentes liberación de energía, dependiendo del porcentaje de aluminio que le van a estar agregando. Y entonces ahí vamos a tener que tomar la decisión de en qué momento utilizamos la emulsión a granel, que sería a cielo abierto, y en cuál en cartucho, que sería principalmente subterráneo. Ya la ventaja es que los cartuchos que tenemos en minería subterránea, eh, igual los podríamos utilizar a granel porque se pueden rasgar fácilmente, ¿ya? Y en muchos casos se hace eso. Se le hace con un tajo al cartucho y se carga de esa forma el explosivo como si estuviera suelto o a granel. Ya, en el caso de la emulsión, entonces, dentro de sus mezclas, lo principal es el nitrato de amonio. Podríamos decir que la emulsión trabaja en base a un anfo líquido y que a eso le voy agregando otro tipo de combustible, parafinas, gomas, que serían parte como de los emulsificantes. Y además, para juntar esos emulsificantes con el agua y el nitrato de amonio
y el combustible que viene con el nitrato de amonio, eh, cuando yo junto todo eso, voy a estar formando la emulsión y uniendo todas las fases líquidas que no se juntan de forma natural a través de estos componentes. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ya voy a tener un explosivo que va a alcanzar propiedades bien buenas y altas. Alta en todo sentido, sobre todo en temas de resistencia al agua. Ya la emulsión es como el explosivo que tiene la mayor resistencia al agua, eh, si lo vemos desde un punto de vista de precio-calidad, ya porque la emulsión no es tan cara y al mismo tiempo sus propiedades son bastante altas y buenas. Y así que por ese lado vamos a estar invirtiendo en algo que realmente va a ser provechoso para nosotros. Lo otro de las emulsiones que se tiene que destacar en este caso es que son explosivos súper seguros, ¿m? A diferencia de las dinamitas, por ejemplo. Eh, o sea, es un explosivo que no se va a iniciar por golpes, ni tampoco por el fuego, eh, ya que, ¿qué es lo que produce que estas condiciones se den de seguridad en la manipulación y en el transporte? Es básicamente porque no tiene nitroglicerina. ¿M? En cambio, la dinamita sí tiene nitroglicerina. Y al tener nitroglicerina, la transforma en un explosivo mucho más sensible. Ya, la sensibilidad es otra de las propiedades de los explosivos que yo les mencionaba antes, que son importantes para determinar en qué casos se va a comportar bien, en qué casos más o menos y en qué casos mal. Entonces, en este caso, el que sea insensible a los golpes, a la fricción, al impacto, al fuego, va a ser positivo, porque va a permitir manipularlas de una forma segura. ¿M? En pocas palabras, de una forma segura. La alta resistencia al agua, entonces, ¿en qué nos va a ayudar? Bueno, en faenas donde pueden haber un par de meses con nieve o en faenas donde se pasó el nivel freático y por lo tanto hay zonas que están inundadas, ¿ya? En napas subterráneas, etcétera, etcétera. Y en esos casos estamos como obligados a trabajar con emulsiones. ¿M? O sea, hay como dos explosivos, dos o tres explosivos en los que se puede trabajar con agua de forma em, como confiable. Uno son las emulsiones, otros son los hidrogeles y el tercero son las gelatinas. ¿M? Pero de los tres, si lo vemos desde un punto de vista económico y técnico, el que tiene mejores resultados va a ser la emulsión. ¿Ya? Así que si tenemos que tomar la decisión, en ese caso, vamos a optar por ese, ¿ya? Porque es más económico y tiene súper buenas características técnicas. ¿Y cuándo van a ser bombeadas las emulsiones? Bueno, esto puede pasar en minería a cielo abierto y subterránea, pero generalmente se va a aplicar el bombeo de la emulsión cuando queramos llenar el pozo al 100%. O sea, cuando el explosivo se quiera aplicar a granel, en su formato granel. ¿Dónde se ve más eso? En minería a cielo abierto, pero también lo podríamos ver en minería subterránea, en sectores de producción, como en la construcción de caserones del sublevel stopping, por ejemplo. Y ahí también lo podríamos encontrar. O cuando se están creando niveles de hundimiento en un block caving, ¿ya? También puede ser. Entonces, no solo va a ser bombeada la emulsión en cielo abierto, también en algunas aplicaciones subterráneas la vamos a encontrar así.
Y lo otro que es una ventaja, sobre todo desde un punto de vista de la salud y del bienestar de los operarios que trabajan con estos explosivos, es la producción de humos. La emulsión es uno de los explosivos más, bueno, podríamos decir limpios, entre comillas, o menos tóxicos que hay. Ya porque si lo comparamos con el ANFO o incluso con las dinamitas, los humos que va a producir la emulsión no van a ser tan peligrosos, ni van a ser tan tóxicos, sino que en términos generales son de los menos nocivos que hay, siempre que los fabricantes estén trabajando con los porcentajes recomendados para estas mezclas. Ya, porque si se ponen a editar ahí, las cantidades que están presentes también van a generar problemas, eh, tanto en la producción de gases venenosos como de baja en la energía, en la velocidad de detonación, en la resistencia al agua, etcétera. Ya, pero si se trabaja bien con esos porcentajes de la sustancia, no deberían haber problemas. Y así que, en general, las emulsiones son como de los explosivos más confiables, más seguros y con mejores propiedades técnicas con los que podríamos trabajar en minería a cielo abierto. Bueno, y también en subterráneo. Pero en este caso estamos hablando de minería a cielo abierto. Entonces, cuando tengamos un diámetro sobre 75 milímetros, ¿qué quiere decir esto? Sobre 3 pulgadas, ya vamos a necesitar aplicar bombeo de la emulsión, ¿ya? Y esto se puede dar desde explotaciones a cielo abierto pequeñas, como algún tipo de cantera, hasta un método de explotación subterráneo, de hundimiento o de caserones abiertos, como el sublevel stopping o el block caving, ¿ya? Pero siempre que los diámetros de perforación sean mayores a 3 pulgadas o 75 milímetros. Básicamente porque los cartuchos de emulsión llegan hasta 3 pulgadas. Ya no encontramos cartuchos más grandes que eso. Ya. Entonces, yo les había mencionado que la mayoría de los cartuchos de emulsión o el cartucho de emulsión estaba como diseñado más para minería subterránea. Pero hay una excepción. Ya hay una excepción que es la emulsión de precorte. Hay una zona de la tronadura a cielo abierto que es el precorte y ahí el carguillo se tiene que hacer con emulsión en cartucho con cordón detonante incorporado. Ya ese es el explosivo que se utiliza casi em, de forma exclusiva en el precorte. Dependiendo del fabricante va a tener diferentes nombres, ¿ya? Yo creo que ustedes lo han escuchado, este producto con el nombre de Enaline. ¿Mm? El Enaline es la emulsión de precorte que vende Naex. Ya, si se lo compran a Orica va a tener otro nombre. Si se lo compran a Maxam, otro nombre. Y así, al fabricante que ustedes se lo compren, va a tener otro nombre. Pero el Enaline es el más popular porque es siempre desde un punto de vista técnico y económico el que tiene mejores resultados. Ya a pesar de que las emulsiones de Orica también son súper buenas. Em, pero este producto es el que se utiliza ahí en el precorte. Ya vamos a estar viendo que tienen diámetros pequeños y eso es como extraño verlo en una explotación a cielo abierto. Ya trabajar con explosivos de diámetro pequeño. Bueno, la técnica del precorte es toda una teoría. ¿Mm? Ya hay toda una relación de fórmulas matemáticas que hay que sacar para determinar las mejores condiciones de diámetro, de presión del explosivo dentro del pozo, de longitud que se tiene que cargar,
de espacios vacíos, tacos de aire que tienen que generarse ahí. Es todo un tema. Ya aquí lo estamos resumiendo así a la mínima expresión. Ya, pero todo eso lo vemos después en diseño de tronadura, lo que es tema relacionado a la fila de pozos que se hacen en el precorte. Ya, aquí se ven los diámetros pequeños, los espaciamientos pequeños, cuáles son los parámetros que hay que aplicar ahí para hacer estos trabajos y el por qué el explosivo tiene que ser también un cartucho de emulsión. ¿Ya? Aquí yo solo le estoy nombrando lo que es la propiedad de este producto, ¿m? Pero no le estoy dando detalles sobre los por qué tiene que ser así. Todo eso lo vemos después en diseño de tronadura el próximo año. ¿M? ¿Ya? Pero ahora lo que tienen que tener presente es que se ocupan estos explosivos, sobre todo porque ustedes los van a necesitar incluir en sus proyectos cuando den, por ejemplo, una recomendación respecto a lo que ustedes utilizaron para crear la nueva cara del banco. ¿Mm? Ahí, casi de forma obligada, tienen que utilizar una emulsión en cartucho para el precorte. ¿Ya? No pueden utilizar otro explosivo que no sea este. O si lo usan, no les va a dar los buenos resultados que les da este explosivo. ¿Ya? Todo está fundamentado técnicamente, eh, bueno, y en algunos casos económicamente también. Se han hecho pruebas con otros explosivos y en el precorte, ¿ya? Pero de todas formas, la emulsión sigue siendo, como dice la canción, sigue siendo el rey. Ya no hay otro que le haya quitado ese como galardón o esa exclusividad que se tiene de trabajar con emulsiones en cartucho. ¿Ya? Hay otros explosivos que han querido entrar ahí a pelear este puesto, ¿m? Que se lo ha ganado la emulsión en cartucho, pero no han tenido buenos resultados y le han dicho siga participando nomás, ¿ya? Porque además son más caros y dan resultados peores, así que no tiene ningún sentido quedarse con esos productos. ¿Ya? Bueno, eso va a empezar, ¿ya? Eso va a empezar. Ahí después vamos a estar viendo aplicaciones que se pueden realizar con estos productos. em, yo les voy a enseñar más o menos cómo se hacen los carguillos de las mallas, cuáles son los pozos que van más cargados, los que van menos cargados, y cuánto más o menos pueden ser los pozos que ustedes pueden estar posicionando en la fila de precorte para generar la nueva cara de banco. ¿M? Esta cara de banco, reproducirla en la zona final de la malla, ya para poder sacar todo este material fragmentado. eh, de ahí que es lo que se busca en la explotación, al final de cuentas. Ya, así que eso vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en este tema.